Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota: dejaré el link en la descripción. Soy el último Senju y el Hokage me quiere muerto. También conocido como yo, el último Senju, derribaré la hoja desde dentro. Intentaron asesinarme, pero terminé en la tienda de Tsunade. Hiruzen, retírate con dignidad. Orochimaru obtuvo mi voto para el Hokage. Se suponía que mi primera misión de rango B sería rutinaria. En cambio, Root intentó freírme el cerebro para que el enemigo pudiera acabar conmigo. ¿Por qué? Porque soy el último heredero de la facción revivalista Senju, la misma que Hiruzen y Dance eliminaron en la última guerra. Ahora estoy atrapado en un equipo Genin con un ataque que vive para la batalla, un Iga que no deja de vigilarme y un sensei atado a la correa del Hokage. Su trabajo es verme enterrado. El mío es sobrevivir y prepararme. La guerra se acerca. Lo usaré para reconstruir desde cero. Linaje Senju desbloqueado, elementos fusionados y dominados, las puertas abiertas a la fuerza, artes sabias reclamadas y sin techo sobre mí. Encantaré aliados, enterraré enemigos, repoblaré un clan y planearé mi venganza. Konoha piensa que soy una presa, pero están completamente equivocados. 206. El día en que el palacio se convirtió en una zona de guerra. El clon de Ryusei no era ni de lejos tan resistente como el cuerpo principal, así que no pudo darlo todo. Si forzaba demasiado sus límites, corría el riesgo de sobrecargar el equilibrio del chakra y provocar que el clon se disolviera en el peor momento posible. Aún así, su velocidad física seguía siendo abrumadora. Los pasillos del palacio se difuminaban a su alrededor mientras se acercaba a los aposentos del daimyo. Pero justo cuando llegaba a la puerta, sus sentidos se agudizaron. Había alguien más allí. No era Hiruzen, sino un Anbu, de entre los que lo acompañaban en esta ocasión. Jóvenes. Rápidos. Habilidosos. Antes de que la mano de Ryusei pudiera siquiera tocar la puerta corrediza, una sombra en la pared se onduló de forma antinatural. De allí salió una figura enmascarada. Nara Isamichi. En esa fracción de segundo, los ojos de Ryusei se entrecerraron. TCH, el clon se abalanzó hacia adelante, con la palma de la mano ya resplandeciente de chakra, pero Isamichi desapareció de nuevo, fundiéndose directamente con la sombra del suelo. Su movimiento repentino distorsionó la luz en el pasillo, y al instante siguiente reapareció dentro de la habitación del daimyo. «Muévete», gritó Isamichi, agarrando al aterrorizado gobernante por el brazo. Las sombras se acumulaban bajo sus pies como tinta, y tanto él como el daimyo se hundieron en la oscuridad justo cuando el golpe de Ryusei atravesó el umbral, partiendo el suelo por la mitad. El clon entró, escaneando rápidamente, su chakra extendiéndose por la habitación como una onda de radar, pero Isamichi ya había reaparecido varios metros atrás, con el daimyo firmemente aferrado a él. Su respiración era tranquila, su postura perfecta. La técnica que Isamichi utilizaba era uno de los secretos mejor guardados del clan Nara, uno que solo él había dominado desde la fundación de la aldea. Dotado de un control excepcional de la liberación yin y una rara afinidad por las fórmulas de jutsu espacial, había perfeccionado el jutsu oculto. Paso de la grieta de las sombras, una fusión de las artes de manipulación de sombras del clan y el ninjutsu espacio-temporal avanzado. Permitía al usuario sumergirse en cualquier sombra cercana y reaparecer desde otra dentro del alcance, convirtiendo efectivamente la oscuridad misma en una red de portales. Por un breve instante, el cuerpo del usuario existió en una delgada capa entre dimensiones, un reino de sombras al que los ataques ordinarios no podían llegar. La debilidad de este jutsu radicaba en su alcance. Las sombras se volvían inestables cuanto más se extendían, limitando el movimiento a un campo localizado. Pero dentro de ese campo, el usuario era prácticamente intocable, capaz de esquivar, reposicionarse o atacar desde cualquier dirección en un instante.
Esta fue una de las cosas que hizo que el padre y el hijo Sarutobi confiaran tanto en él, convirtiéndolo en el capitán más joven en la historia de Anbu hasta el momento. ¿Qué, espacio, tiempo? Murmuró Ryusei, reconociendo la imagen residual de la técnica. Con solo ver un destello de su chakra, lo comprendió al instante. Manipulación de sombras fusionada con teletransportación. Movilidad imposible dentro de un rango limitado. Le sorprendió un poco que en la aldea hubiera un Nara capaz de dominar una técnica como esa. Antes de que pudiera atacar de nuevo, Ryusei sintió que varias señales más se acercaban rápidamente por detrás. Hiruzen. Enma. Los demás también estaban cerca. Se materializaron en secuencia, formando un semicírculo cerrado alrededor de Isamichi y el daimyo. Isamichi se enderezó y asintió una vez hacia Hiruzen. Objetivo asegurado, Okage-sama. Ryusei chasqueó la lengua suavemente, su expresión se ensombreció mientras su mirada penetrante los recorría a todos. Así que, finalmente sales de las sombras. Al mismo tiempo, la red sensorial de Ryusei se activó de nuevo. Pakura ya estaba enfrascado en una batalla cercana, su chakra ardía con fuerza y descontrol. Las firmas con las que chocaba le resultaban demasiado familiares. Las de esos mismos dos agentes de Root, el irritante Aburame y el joven e impetuoso Inuzuka, que se encontraban entre los mismos que una vez intentaron matarlo en el frente de Kumo en aquel entonces. Por otro lado, el chakra de su tío Kazuo también se disparó, presionado con fuerza por otro Anbu, de entre 20 y 25 años, rápido y disciplinado. El campo de batalla dentro del palacio se extendía rápidamente. Y en el centro de todo, el clon de Ryusei finalmente se encontró cara a cara con Hiruzen Sarutobi. El anciano permanecía de pie, con su armadura de batalla completa, el bastón de Enma en la mano, con una expresión tranquila y resuelta. El ambiente entre ellos era denso, cargado con el peso de todo lo que quedaba sin decir. Por primera vez, no había máscaras, ni sonrisas educadas, ni tono cortés, ni fingimiento. Hiruzen ya no era el gran anciano, ni el sabio guardián de la aldea. Era simplemente un hombre que había decidido que su enemigo debía morir. Y Ryusei ya no era el chico educado y respetuoso que una vez había estado frente a él en la oficina del Hokage, antes de aquella misión al país de la hierba. No finjas más. Basta de títulos, formalidades y la distinción entre mayores y menores. Solo la verdad entre los dos mayores enemigos. Realmente has llegado tan lejos por tu cuenta, dijo Ryusei con una sonrisa afilada y burlona, aunque su chakra palpitaba como una espada bajo ella. El gran Hiruzen Sarutobi, ahora haciendo de verdugo. Dime, viejo, ¿te arrepientes? De no haberme tratado con toda tu capacidad, así, directamente antes, cuando aún tenías la oportunidad. De haber dejado que llegara al punto en que ni siquiera tú puedes dormir por mi culpa. Los ojos de Hiruzen no vacilaron. No había ira en ellos, solo una profunda y cansada determinación. Lo lamento, dijo simplemente. Pero un solo muchacho, por muy astuto o traicionero que sea, no puede derrocar a todo un pueblo. Quizás creas que me has superado, pero tu verdadero cuerpo, ya está muriendo en este preciso instante. En otra parte del mundo, ahora mismo. La sonrisa de Ryusei se desvaneció. Su expresión se endureció, entrecerró los ojos. No le creyó, pero la calma en la voz de Hiruzen lo obligó a ponerse serio también. Sabía que en el momento en que el daimyo fuera capturado, el objetivo se habría vuelto aún más difícil de alcanzar. La prioridad ahora era clara. Al menos, sacar con vida a Kazuo y Pakura. Incluso con el cuerpo debilitado de este clon, tenía que lograrlo. Sus reservas de chakra se habían repuesto momentos antes gracias a la babosa, pero aún estaban muy lejos del nivel de su cuerpo principal. Mientras Hiruzen e Isamichi se abalanzaban hacia adelante para cortarles el paso, las manos de Ryusei se movían rápidamente en una serie de señales. Primero, invoqué dos clones de sombra adicionales. Chispas y una oleada de calor recorrieron el pasillo mientras todos exhalaban bruscamente. Capa de humo de fuego trueno. El fuego y el viento se fusionaron primero, dando lugar a una abrasadora ola de humo que llenó la sala. Entonces se oyó el crepitar del relámpago, que se abría paso entre la bruma como venas de luz. El vapor cargado se expandió violentamente, llenando cada centímetro del ala del palacio con una energía chisporroteante. El aire vibraba de calor, toda la zona estaba envuelta en una niebla tóxica volátil y protectora que quemaba la piel y adormecía los sentidos. Era uno de sus nuevos jutsu de fusión de combinación de 3 elementos. He disuelto los clones inmediatamente. Sin embargo, de repente, docenas de shuriken Fuma atravesaron el humo desde el frente, tantos que el aire parecía gritar. Hiruzen ya había contraatacado.
Su voz se abrió paso entre el rugido de los relámpagos crepitantes. Jutsu de clones de sombras Shuriken. Decenas, o incluso cientos, de aspas giratorias se multiplicaban en el aire, cada una tan sólida como la original, llegando desde todas direcciones como una tormenta de acero. Los ojos de Ryusei brillaron. No está mal, para ser una reliquia. Golpeó el suelo con las palmas de las manos, sintiendo el chakra pulsar bajo el suelo de mármol. Tormenta de llamaradas de cristal. Las baldosas bajo sus pies se rompieron al tiempo que fragmentos fundidos de tierra cristalizada brotaban hacia afuera. El fuego liberado los sobrecalentó hasta convertirlos en un resplandor rojo, y un rayo recorrió su superficie. Los destellos de cristal estallaron hacia afuera en oleadas, detonando en el aire. Cada explosión destrozaba los shuriken clonados de Hiruzen, llenando el pasillo de fuego, humo y descargas estáticas. El caos resultante rompió la línea de sombras que Isamichi ya había extendido hacia él, dispersando su camino y obligando a los Anbu a retroceder para ponerse a cubierto. Ryusei se movió al instante, deslizándose a través de la nube de explosión hacia el ala oeste, donde sintió el chakra de Kazuo parpadeando. Pero Isamichi aún no había terminado. De entre el humo, emergió de nuevo, con sombras que se dibujaban bajo sus pies como alquitrán líquido. Se movía con una velocidad antinatural, acortando la distancia al fundirse con cada remanso de oscuridad disponible. En su mano derecha, su kunai brillaba con un aura negra concentrada. Un canal de liberación yin enfocado que retorcía el aire a su alrededor como un vórtice. Al mismo tiempo, Hiruzen y uno de sus clones terminaron de tejer sellos con las manos, combinando liberaciones elementales en perfecta sincronía. Técnica del vórtice de agua del tifón. Una violenta ráfaga de viento y agua se desató delante, girando en espiral hasta convertirse en un rugiente ciclón que arrasó el salón del palacio. El vapor y la niebla se expandieron hacia afuera, devorando el calor y dispersando la bruma eléctrica que Ryusei había creado previamente. La barrera contra el viento giraba como un huracán en miniatura, reduciendo la visibilidad una vez más. La voz de Hiruzen resonó en medio de la tormenta, tranquila e inquebrantable. No puedes huir para siempre. Inmediatamente después lanzó otro ataque. Las balas de aire comprimido atravesaron la niebla, destrozando muros y pilares. Entonces, con un pisotón, levantó una enorme barrera entre ellos. Liberación de la tierra. Muro al estilo de la tierra. Una enorme losa de piedra se elevó bruscamente, aislando a Ryusei del resto del salón. Pero Ryusei no disminuyó la velocidad. El chakra surgió alrededor de su cuerpo, cubriendo sus extremidades como una tormenta. De un solo golpe, destrozó por completo el muro de tierra, y los escombros salieron disparados en todas direcciones. Demasiado lento. Desató dos ráfagas de chakra, la liberación de agua y la liberación de viento, que se combinaron frente a él formando un escudo giratorio de presión de aire y líquido. Absorbió las balas de vacío y luego estalló violentamente hacia afuera, abriéndose paso directamente a través de la niebla. 207. El fuego que arrasó la raíz durante todo ese tiempo, Ryusei mantuvo un vínculo telepático constante con su tío, guiándolo a través del caos. Acércate a mí, ahora mismo, ordenó bruscamente, con la voz mental cortante y controlada. Kazuo seguía enfrascado en un combate con el Anbu que lo tenía inmovilizado. Un hábil agente que manejaba las 5 naturalezas elementales como el propio Hiruzen, y cuyos ataques estaban impregnados de las técnicas de fuego y ceniza características del clan Sarutobi. A su alrededor, ráfagas de ceniza incandescente estallaron en explosiones, llenando el aire de humo sofocante y chispas. Cada golpe hacía retroceder a Kazuo un paso más, y sus defensas se resquebrajaban bajo la presión implacable. Tío, deja de intentar vencerlo en una pelea, volvió a decir Ryusei, con la voz resonando en la cabeza de Kazuo. Retírate por el pasillo de la izquierda, yo te cubriré. No malgastes chakra, solo muévete. Kazuo apretó los dientes y obedeció. No era tan rápido como Ryusei, pero confiaba en él sin dudarlo, abriendo una brecha con un rápido muro de estilo tierra antes de alejarse hacia la dirección de donde emanaba el chakra de Ryusei. Mientras tanto, la mirada de Ryusei se dirigió brevemente al pasillo del fondo. Podía sentir claramente el chakra de Pakura. Brillante, furioso, ardiendo como un sol en miniatura. La pareja derrota a la que se enfrentaba era fuerte, pero ella los mantenía a raya sin dificultad. Sus movimientos eran precisos, cada golpe desprendía la energía de su liberación de quemadura, derritiendo el aire y la armadura por igual. Bien, pensó Ryusei, con un rastro de satisfacción que atravesaba la tensión. No estaba preocupado por ella. No ahora.
Antes de entrar en acción, ya había enviado varios pequeños fragmentos de Katsuyu desde su anterior batería de chakra hacia su posición. Se arrastraban por los suelos y las paredes sin ser vistos, listos para fusionarse con ella en cualquier momento. El plan era sencillo, y él ya se lo había explicado por teléfono con antelación. En el momento en que llegara hasta Kazuo, usaría el vínculo entre los fragmentos para teletransportarlos a ambos a la ubicación de Pakura. Desde allí, los tres serían invocados de forma inversa a través del camino de Katsuyu directamente al bosque Shikotsu. Aún así, Ryusei sabía que un paso en falso podría echarlo todo a perder. El enemigo se acercaba desde todas direcciones, e incluso con su ventaja táctica, todo dependería del momento oportuno y de si su tío podría resistir lo suficiente como para llegar hasta él. Vamos, viejo, murmuró entre dientes mientras corría por otro pasillo que se derrumbaba. Solo unos segundos más. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla del palacio, un poco antes, Pakura ya luchaba como un infierno viviente encarnado. Tatsuma Aburame fue el primero en actuar, liberando densas nubes púrpuras de Rinkaich, insectos tóxicos que se alimentan de chakra, ocultos en las bombas de humo controlables con sus manos, que se arrastraban por el aire como una plaga brumosa. El enjambre se extendió rápidamente, cubriendo todo el patio con una precisión asfixiante y estrechando el cerco alrededor de su posición. Pero no importaba. En el instante en que los insectos tocaron el aire alrededor de Pakura, se desintegraron al instante. Dado que su cuerpo estaba envuelto en un aura de calor tan intenso que el aire mismo parecía ondular y plegarse a su alrededor. Liberación de fuego. Capa llameante. Un fino y cambiante velo de aire abrasador ya la había envuelto de pies a cabeza. La combinación de los chakras de fuego y viento creó un campo de convección perfecto. El calor ascendía, la presión del aire se curvaba y la luz se refractaba. Su imagen se desvanecía como un espejismo, su existencia misma era difícil de precisar. Las nubes venenosas nunca la alcanzaron. Los insectos se incendiaron en pleno vuelo, convirtiéndose en cenizas antes incluso de poder picar. La temperatura por sí sola podría licuar el acero. Tatsuma maldijo entre dientes, retrocediendo varios pasos. Sus Kidaich, insectos gigantes, tampoco podían utilizarse adecuadamente en los suelos de mármol del palacio del daimyo, porque eran difíciles de eliminar y el daño que podían causar a este lugar sagrado era enorme. Estaba fuera de lugar. Pero Gakuya Inuzuka no lo era. Ahora era incluso más fuerte que Tatsuma, a pesar de ser mucho más joven y tener menor antigüedad dentro de la organización. Desde su última misión contra Ryusei, en la que perdió a su Ninken de toda la vida y a su único amigo, Yoji Aburame, de su misma edad, en la raíz, al mismo tiempo, debido al ataque intrigante de Ryusei, algo dentro de él se había roto. En los meses siguientes, entrenó como un poseso. Impulsado por el dolor y la rabia, se convirtió en algo parecido a un vengador dentro de Root, donde se suponía que la gente no debía sentir emociones. Danzo había percibido esa obsesión y la había agudizado aún más, debido a las circunstancias únicas de la época, que le proporcionaron jutsu y técnicas experimentales de los laboratorios de raíz. Ahora, Gakuya estaba preparado, rodeado por 3 Ninken mejorados con Junjutsu, cada uno con sellos brillantes grabados en su piel. A través de esos sellos físicos, irradiaban chakra antinatural, fuego, viento, relámpagos, domesticados mediante el dolor, criados para la obediencia. Juntos, se movían como una vorágine de garras, viento y truenos. A ver si te atreves a quemar esto, bruja. Rugió, mientras hacía gestos con las manos. Liberación de fuego. Lobo colmillo de fuego. Las bestias se pusieron en movimiento girando, formando un taladro de fuego en espiral que chirriaba en el aire, devorando oxígeno y luz. La temperatura se duplicó en un instante cuando el lobo llameante se abalanzó sobre ella. Los ojos de Pakura se entrecerraron, y su capa brilló como cristal fundido. El ataque impactó y se disolvió en el aire, vaporizándose en un estallido de luz blanca. Ella exhaló lentamente. Durante sus largos meses de cautiverio en la habitación sellada de Ryusei, no había perdido el tiempo. Ella había practicado, refinado y perfeccionado los nuevos conceptos que habían diseñado juntos. Gakuya chasqueó la lengua, sintiendo quemaduras en los brazos, pero no cayó. Su cuerpo palpitaba con una resistencia antinatural, fruto de los sueros experimentales que circulaban por su sangre. Sus ojos brillaban con un odio maníaco. Muere aquí, escoria traidora de Sunagakure, junto a tu maestro, Ryusei Nishida. Liberación de viento. Paquete combinado de vendaval. Él y sus bestias volvieron a girar, combinando vendavales cortantes con fuego giratorio.
El aire aullaba mientras un torbellino de llamas y viento arrasaba el patio. Luego, un rayo. Liberación de relámpagos. Aullido de bestia del trueno. Un rugido sincronizado de hombre y bestia estalló, la onda sonora cargada de descarga eléctrica. El suelo se abrió bajo sus pies, y fragmentos de mármol se esparcieron como cristales. Y sin embargo, Pakura ni siquiera se movió. Se encontraba en medio de la tormenta elemental, su figura brillando a través de la distorsión. Patético, murmuró. Ella alzó la mano. Liberación de fuego. Llamarada solar. Un estallido de luz cegadora surgió, blanca como el agua y absoluta. Gakuya se estremeció, su Ninken aulló mientras el resplandor les quemaba la vista y les abrasaba los sentidos. La siguiente oleada de calor golpeó como un martillo, doblando el metal, distorsionando el aire y sumiendo su equilibrio en el caos. Ella ya se había ido. Liberación de la quema. Descenso del espejismo. Decenas de sus imágenes residuales brillaban sobre el campo de batalla, parpadeando entre la bruma como fantasmas de llamas. Cada una se distorsionaba, alternando entre lo sólido y lo transparente mientras la luz danzaba a su alrededor. ¡Cobarde!, gruñó Gakuya, blandiendo sus garras salvajemente, sin cortar nada. Su instinto bestial se desbocó, pero incluso el olfato lo delató. El aire estaba cargado de ozono y ceniza. Entonces, detrás de ellos, su voz de nuevo. Demasiado lento. Abrió las palmas de las manos. Liberación abrasadora. Aluvión de ola de calor. Ráfagas intensas de viento abrasador la rodeaban, finas y afiladas como cuchillas. El ataque atravesó la barrera de rayos de Gakuya, rebanando su torso y abrasando las extremidades de su bestia. La temperatura subió tan violentamente que el aire mismo gritaba. La sangre salpicaba el suelo, chisporroteando al contacto con él. Pero Gakuya no se cayó. Sonreía con una expresión salvaje y quebrantada, sus venas brillaban levemente bajo su piel. Las marcas de sellado en su cuerpo brillaban cada vez con mayor intensidad, extendiéndose como fuego por su carne. Entonces te mostraré en qué me convirtió realmente Root, el poder que ese bastardo me obligó a usar ahora. Los sellos que cruzaban su pecho y recorrían la columna vertebral de su Ninken se encendieron, extrayendo sangre y chakra en igual medida. Ambos aullaron, sus cuerpos convulsionando mientras una tormenta de relámpagos, llamas y fuerza vital pura giraba en espiral a su alrededor. Técnica prohibida. Fusión del Rey Bestia. Esto solo fue posible gracias a los recientes avances de Danzo en experimentos de fusión de almas basados en Edo Tensei y a los resultados del nuevo equipo de investigación de Root. El proceso distorsionó todo aquello que el clan Inuzuka siempre había representado. Toda su tradición giraba en torno a la confianza y la armonía entre el shinobi y la bestia, pero esta técnica borró por completo ese vínculo. Fue una perversión, una fusión forzada de espíritu y carne que convirtió a ambos miembros de la pareja en un ser inestable. Una monstruosidad. Pero a Danzo no le importaba. Necesitaba soldados más fuertes, que pudieran luchar y morir sin dudarlo. Y Gakuya, impulsado por el dolor y la venganza, tampoco dudó. Aceptó los experimentos, ayudó a perfeccionar él mismo el jutsu prohibido y abrazó la abominación en la que se había convertido, porque lo único que le importaba ahora era la venganza. El mundo pareció temblar. El hombre y la bestia se fusionaron en uno solo. Los huesos crujieron, los músculos se desgarraron y el chakra gritó a través del sello de fusión mientras sus almas se entrelazaban. Lo que emergió fue monstruoso. Una bestia humanoide que triplicaba su altura, cubierta de pelo y relámpagos, con los ojos carmesí ardiendo como soles fundidos. Sus garras desprendían calor, sus colmillos brillaban como acero forjado. Dio un paso adelante, y el suelo bajo sus pies se abrió. La expresión de Pakura se endureció. La criatura rugió y se abalanzó. Sus garras destrozaron sus ilusiones, cada golpe estallaba en llamas y sonido. Pakura se apartó con un movimiento fluido e impredecible, contraatacando con otra ráfaga de ondas de calor. Las detonaciones cubrieron el campo con una humareda incandescente. La bestia irrumpió, su piel se agrietaba y se reparaba bajo la regeneración de la fusión maldita. Liberación abrasadora. Descenso del espejismo. Sus siluetas se dividen de nuevo, una a la izquierda, otra a la derecha y otra arriba. La verdadera Pakura se elevó a través del resplandor del calor, con su chakra en su punto máximo. La bestia alzó la vista justo a tiempo para ver cómo sus manos se juntaban. Liberación de quemadura. Hoja radiante. La espada se encendió en sus manos. Una hoja colosal de luz solar viviente. La temperatura subió tan bruscamente que el aire se solidificó formando una cortina de luz.
Ella descendió, atravesando directamente el pecho de la bestia. La fusión aulló, un grito mitad humano, mitad demoníaco, mientras su forma se partía por la mitad. Los sellos malditos se encendieron violentamente y luego implosionaron en una explosión de fuego y energía vital, desintegrando tanto al hombre como a la bestia en brasas incandescentes. Pakura aterrizó suavemente entre el vapor, y la espada radiante se desvaneció en chispas. Silencio. Luego, un leve correteo detrás de ella. Tatsuma huía, y los insectos que había sobrevivido formaban una muralla defensiva. Pakura ni siquiera giró del todo. Liberación abrasadora. Torbellino abrasador. Una espiral de llamas y viento sobrecalentado estalló, envolviendo el salón y consumiendo todo a su paso. Tatsumaki, sus insectos y los restos del ala del palacio. En sus últimos instantes, mientras el calor lo asfixiaba y el aire a su alrededor se convertía en cenizas, la mente de Tatsuma Gurame oscilaba entre la rabia y la incredulidad. ¿Cómo diablos lo logró? Jadeó, con la voz ahogada por el humo. La imagen de Pakura, la legendaria heroína de Tsunagakure, la mismísima bruma del calor, fue lo último que vieron sus ojos moribundos. No tenía sentido. Ella era una heroína de guerra, una vez aclamada como un arma viviente de su aldea, una kunoichi mayor que él y poderosa, venerada casi como lo había sido Tsunade de Konoha en su apogeo, antes de desertar recientemente. Y sin embargo, allí estaba ella, también como la propia Tsunade, en aquel momento, de pie junto a Ryusei Nishida, el adolescente mucho más joven que había puesto patas arriba el máximo mando de Konoha, acabando con los mejores de raíz con precisión divina. Mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse bajo sus radiantes llamas, el único pensamiento que persistía en su mente moribunda era amargo y confuso. ¿Qué le dijo o le mostró ese desgraciado para que alguien como ella volviera a seguirlo? Pero, en cuestión de segundos, toda la zona, incluido el lugar donde él acababa de estar, quedó irreconocible. El mármol brillaba como magma, el aire centelleaba como cristal líquido y todo rastro del Durrot, incluyendo a Tatsuma, se ha convertido en cenizas. Pakura exhaló lentamente, sus ojos dorados brillando en la bruma. Su respiración se estabilizó, su pulso se calmó a pesar de la devastación que la rodeaba. Patético, murmuró, apartándose un mechón de pelo empapado de sudor de la cara. Le dije a Ryusei que este disfraz era una pérdida de tiempo. Ella alzó la cabeza, sintiendo el débil pulso del chakra de Ryusei a través del vínculo telepático. Se acercaba rápido, caótico y urgente. Ella esbozó una leve sonrisa mientras un pequeño fragmento de babosa se arrastraba hacia ella a través del suelo fundido, su cuerpo chisporroteaba levemente por el calor, pero no se dejó intimidar. Ella sabía lo que significaba. La marca de Ryusei, su señal, el preludio de la teletransportación. Ya era hora, murmuró, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. El mármol fundido brillaba bajo sus pasos mientras avanzaba, cada zancada resonando en el patio en ruinas como el último latido de la batalla. Era hora de marcharse. 208. El hijo del Hokage muere hervido vivo, casi, al mismo tiempo, en otra sección del complejo palaciego en ruinas, se libraba una batalla diferente. Shinsuke Sarutobi se mantenía erguido en medio del calor y el humo que lo envolvían, con movimientos tranquilos, deliberados y despiadados. El aire a su alrededor vibraba por la fuerza combinada del viento y el chakra del fuego, agitando su oscura capa como una bandera en medio de una tormenta. Exhaló bruscamente, y sus manos formaron sellos con precisión mecánica. Liberación de fuego. Pila de cenizas en llamas. De su boca vertió un espeso chorro de ceniza, pólvora densa, pesada y con toques de chakra que se extendió por el corredor de mármol como una niebla invasora. La nube de ceniza se aferraba al aire, arremolinándose en tenues espirales anaranjadas. Se pudo oír un leve crujido cuando una chispa saltó entre sus dientes. Él mordió. Las llamas estallaron a lo largo del pasillo, y un rugido violento resonó en todo el palacio mientras las cenizas se incendiaban. La onda expansiva arrasó pilares y muros por igual, consumiendo todo a su paso en un fuego protector. Y sin embargo, en medio del infierno, el chakra de Shinsuke volvió a dispararse. Liberación de viento. Técnica de nube de polvo. Juntó las manos delante de la boca, desatando un torrente de viento a gran velocidad mezclado con afiladas partículas de polvo. El chorro de agua atravesó las llamas, dispersando los escombros ardientes e intensificando el alcance de la explosión, al tiempo que quemaba cualquier piel expuesta. La técnica era despiadada, perfectamente estratificada para aplicar presión y sincronización, un patrón letal diseñado para asfixiar, desorientar y quemar simultáneamente. Ataúd de ceniza.
Luego, además, las cenizas recalentadas envolvieron a Shinsuke antes de endurecerse formando una coraza y detonar. Es peligroso incluso si se logra esquivarlo, debido a las quemaduras persistentes y la asfixia. Pero su oponente se negó a caer, utilizando una especie de armadura de chorro de agua para absorber el daño antes de alejarse a tiempo. Sin embargo, justo cuando Shinsuke estaba seguro de que, utilizando esas técnicas básicas y relativamente baratas de su arsenal, había desgastado a su oponente lo suficiente como para terminar con sus técnicas más fuertes, las llamas estallaron repentinamente hacia afuera. Desde lo más profundo del infierno, Senju Kazuo irrumpió, su chakra ardiendo violentamente, humeando a través de las llamas como una bestia, abriéndose paso para salir del mismísimo infierno. Su armadura estaba medio derretida, su piel chamuscada y sangrando, pero su postura permanecía intacta. Sus ojos brillaban, no solo de furia, sino también de renovada determinación. Acababa de escuchar la voz de Ryusei resonando a través de su conexión telepática, prometiendo llegar enseguida. No subestimes el linaje Senju. Kazuo rugió, golpeando el suelo con las manos mientras la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar. Dos clones de sombra surgieron de sus costados, golpeando el suelo con las palmas de las manos. El suelo bajo sus pies crujió y luego se derrumbó. La fauces del abismo sombrío. El mármol se agrietó, formando un enorme abismo que se extendió rápidamente bajo los pies de Shinsuke. La liberación de la tierra desgarró profundamente los cimientos, mientras que el chakra del agua los inundó, transformándolos en un lodazal turbulento de barro negro. El lodo brillaba de forma antinatural a medida que los chakras yin y yang se fusionaban en él, otorgándole una siniestra vida propia. El lodo palpitaba como una criatura viviente, con tentáculos que se alzaban y se extendían, intentando arrastrar todo lo que estuviera cerca hacia sus profundidades. Shinsuke saltó hacia atrás inmediatamente, canalizando chakra de viento a través de las plantas de sus pies para mantenerse en el aire. El barro lo perseguía, sensible e implacable, con sus zarcillos chasqueando como serpientes. Las manos de Kazuo volvieron a verse borrosas. La tundra envenenada se expande. El terreno que se extendía más allá del pozo se transformó en un instante. La tierra y el agua se fusionaron una vez más, extendiéndose esta vez como un pantano, cuya superficie burbujeaba con gases tóxicos. El chakra del viento se mezcló con la niebla, transportando el veneno a través del campo de batalla. El componente yin de la técnica le otorgaba a Kazuo un control directo sobre el flujo de la niebla. La guiaba como un director de orquesta que da forma a una sinfonía mortal. Toda el ala del palacio se había convertido en un infierno de lodo movedizo y toxinas brillantes, un campo de batalla sofocante capaz de devorar a cualquier shinobi común. Ambos jutsu se fusionaron, la fauces del abismo sombrío y la expansión de la tundra envenenada, formando un híbrido monstruoso de control de la naturaleza al estilo Senju, las propias afinidades y talentos de Kazuo para las liberaciones de agua y tierra, y la manipulación del yin-yang, que el clon de Ryusei le enseñó cuidadosamente de vez en cuando. No era algo que pudiera encontrarse en pergaminos o transmitirse a través de la tradición del clan. Nació del genio de Ryusei. Durante los meses de preparación, el clon de Ryusei pasó muchas noches enseñándole a Kazuo técnicas para perfeccionar el control del chakra, la teoría detrás de la animación espiritual a través del yin y cómo fusionar el terreno orgánico con los circuitos de chakra. Fue un milagro de improvisación, una trampa de campo de batalla lo suficientemente viviente como para matar y lo suficientemente inteligente como para obedecer. Shinsuke aterrizó sobre una viga caída, sus botas silbando contra el vapor que subía. Entrecerró los ojos. No esperaba técnicas tan refinadas y de alto nivel de Kazuo Senju 8, pero ya podía sentir la tensión que había detrás de ellas. El chakra de Senju ardía rápidamente, y su control se le escapaba de las manos. Fue una apuesta final, un intento desesperado de jugárselo todo antes de que el agotamiento lo venciera. Zarcillos de barro volvieron a alzarse, tirando de las piernas de Shinsuke. Reaccionó al instante, golpeando las palmas de las manos entre sí. Tengo otra idea interesante. Liberación de fuego. Montón de cenizas en llamas ignición. La ceniza que había expulsado antes, que aún flotaba en la niebla, de repente cobró vida. Los gases tóxicos se incendiaron, provocando una explosión en cadena a lo largo del pantano. Durante una fracción de segundo, el mundo se tornó blanco como el fuego. Kazuo se protegió con un muro de tierra, pero la onda expansiva aún así lo lanzó hacia atrás a través del pasillo. Tosió y la sangre salpicó su brazo. Pero estaba vivo. Tío. La voz telepática de Ryusei lo golpeó como un pulso, y luego otra vez.
Kazuo giró la cabeza bruscamente. Ryusei se acercaba rápidamente. Los clones de Kazuo reaparecieron a su lado y lo ayudaron a incorporarse. Acérquense a mi señal. La voz de Ryusei resonó de nuevo a través del vínculo mental. Kazuo asintió, liberando otra oleada de pantano para ganar tiempo. Su oponente, aún en el aire, estaba recuperando el equilibrio. Maldita sea, murmuró Shinsuke, agitando una brisa para disipar la neblina tóxica. Pero ya era demasiado tarde. La firma de chakra de Ryusei destellaba gradualmente detrás de él. Ryusei se acercaba rápidamente, sus movimientos se difuminaban a través de los pasillos llenos de humo. Detrás de él, Hiruzen lo perseguía con implacable precisión, su bastón de adamantio extendiéndose y azotando el aire como una serpiente viviente. Cada golpe tenía una intención letal, agrietando pilares y partiendo la piedra mientras le seguían explosiones de lodo fundido y llamas, destrozando muros y dejando profundas marcas en los suelos de mármol. Los ataques del viejo Hokage eran afilados y precisos, pero Ryusei podía sentir algo en el ritmo de su chakra, contenido, desigual. Además, como si no estuviera luchando al máximo de sus capacidades y dándolo todo. Entonces recordó que probablemente una gran parte de su chakra ya había sido canalizada de antemano hacia los 4 clones de sombra que mantenían la barrera de contención exterior, sellando el palacio interior e impidiendo la destrucción colateral hacia el exterior y en toda la capital. Incluso ahora, el Hokage priorizaba el control sobre el caos. El intrigante Nara se encontraba rezagado, incapaz de mantener su ritmo anterior. Era evidente que su singular fusión de la sombra Nara y el jutsu espacial conllevaba un elevado coste de chakra, y que no podía mantenerla de forma continua. Ahora, se quedaba rezagado respecto a Hiruzen, moviéndose con más cautela, porque también se veía obligado a compaginar la persecución con la protección del daimyo. No podía arriesgarse a dejarlo expuesto solo para adelantarse. Era mejor dejarlo en manos de Hiruzen. Siempre el mismo viejo precavido, murmuró Ryusei con frialdad entre dientes. Se retorció en el aire, creando focas a una velocidad vertiginosa. Liberación de agua. Muro de torrente. Una enorme oleada de agua estalló ante él, chocando contra la mezcla de barro y fuego de Hiruzen, convirtiendo las llamas en una densa columna de vapor. Las chispas danzaban entre la neblina mientras Ryusei lo seguía al instante. Liberación de relámpagos. Corriente fluida. Arcos azules surcaban el vapor, crepitando violentamente y convirtiéndolo en una tormenta conductora. Hiruzen se vio obligado a retroceder de un salto, haciendo girar su bastón y moldeándolo de diversas maneras, para dispersar la corriente antes de que lo alcanzara. Eso era todo lo que Ryusei necesitaba. Su cuerpo se desvaneció en un borrón a la máxima velocidad que este cuerpo clonado le permitía alcanzar sin peligro, mientras pasaba velozmente junto al anciano y llegaba al patio donde Kazuo y Shinsuke se enfrentaban. Ryusei se lanzó hacia adelante de nuevo, su cuerpo envuelto en una tenue aura de viento, casi un modo chakra, útil en ese momento para la situación, porque le permitía deslizarse sin esfuerzo sobre el pantano turbulento que se extendía debajo, el de su tío. Los sentidos de Shinsuke se agudizaron, y levantó la cabeza en el instante en que percibió el pico de chakra desconocido, pero ya era demasiado tarde. Las manos de Ryusei se tensaron, su postura cambió fluidamente a una de sus formas más letales. Puño de la serpiente enroscada, su palma se retorció en espiral, el chakra se comprimió a su alrededor hasta que el aire vibró, y entonces añadió algo nuevo. Un pulso profundo y hirviente surgió en sus venas mientras recurría a ese fragmento de la esencia del 5 colas que había refinado meses atrás. El vapor brotó a su alrededor, brillando con un tenue color blanco azulado debido a la presión y el calor. Forma de pulsos de ebullición. Atacó desde la distancia, sin contacto, solo con fuerza bruta. El aire estalló. Una ensordecedora onda expansiva de vapor y presión en espiral estalló, impactando contra Shinsuke antes de que pudiera protegerse por completo. El golpe impactó como un cañón. El chaleco antibalas de Shinsuke se agrietó, salpicando sangre, mientras la fuerza del impacto lo lanzaba deslizándose sobre las baldosas rotas y estrellándose contra un pilar de mármol. No fue mortal, pero le dejó una herida profunda y abrasadora en el torso, del tipo que ardía con calor y distorsión de chakra. La mirada entrecerrada de Ryusei no vaciló. No pude llegar hasta el anciano, murmuró entre dientes, pero me conformaré con lo que hay. Entonces, sin detenerse, aterrizó junto a su tío, lo agarró del hombro y sus chakras se sincronizaron al instante, una energía azul profunda se extendió en espiral hacia afuera en un destello pulsante que ahogó las llamas.
No sabía el nombre del hombre enmascarado, pero por la familiar firma de chakra, refinada, disciplinada, pero con ese mismo matiz de Sarutobi, no fue difícil adivinarlo. El hijo mayor de Hiruzen. El hermano mayor de Asuma. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, la señal de teletransportación de Ryusei ya brillaba bajo sus pies. El aire se retorció, la luz se plegó sobre sí misma, y en el instante siguiente, tanto él como Kazuo desaparecieron, arrastrados hacia el fragmento de bala que esperaba en la posición de Pakura, dejando solo el eco de su golpe y a un Sarutobi ensangrentado arrodillado en el polvo. El golpe dejó a Shinsuke aturdido. Su cuerpo se estrelló contra el mármol agrietado, un dolor agudo le atravesó el pecho mientras luchaba por respirar. No esperaba que un clon, solo un clon, se moviera tan rápido ni golpeara con tanta fuerza. Casi lo mata en un instante. Y ese chakra, no era normal. Se sentía salvaje, hirviente, extraño. Hace 1 año y medio, él e Isamichi se habían reído del chico, tratándolo como si no fuera más que una hormiga que podían aplastar a su antojo. Todavía recordaba su primera misión de rango B y al tranquilo mocoso Senju que parecía tan inofensivo. Desde entonces, había ayudado a organizar innumerables intentos silenciosos para borrarlo de la historia. Sin embargo, cada vez, Ryusei regresaba. Más fuerte, más astuto, más difícil de matar. Y ahora, incluso su clon podía herir al estimado comandante Anbu de Konoha, de la más alta estirpe shinobi, a pesar de ser aproximadamente 1 década más joven. Shinsuke apretó los puños, la sangre goteaba a través de sus guantes mientras observaba la imagen residual que se desvanecía. Ese mocoso maldito, murmuró. Se ha convertido en un monstruo. Mientras tanto, en un estallido de luz azul y una ráfaga de viento, Ryusei y Kazuo se materializaron junto a Pakura en medio de las ruinas en llamas del patio. El aire vibraba de calor, el mármol bajo los pies había desaparecido casi por completo a causa del abrasamiento, dejando al descubierto incluso el terreno abierto. Pakura giró la cabeza bruscamente, pero al verlo en persona, su expresión cambió, mitad alivio, mitad irritación. Ya era hora, dijo secamente, aunque su tono denotaba un leve matiz de calidez bajo el cansancio. La mirada de Ryusei recorrió el patio calcinado, deteniéndose en los 2 montones de ceniza humeante que una vez habían sido sus enemigos, o más precisamente, sus enemigos. La misma pareja, entre los que casi acabaron con él en el frente de Kuno, Aburame en particular, el que personalmente lideró toda aquella emboscada fallida de Ro destinada a eliminarlo para siempre. Una leve y fría sonrisa asomó a sus labios. Casi le decepcionó no haberlos terminado él mismo. Pero entonces su mirada se posó en la encantadora Pakura, que seguía en pie en medio del calor y la ruina, y el pensamiento se desvaneció. Es mía, pensó para sí mismo. Así que cuenta. Parece que no me necesitabas, dijo a continuación, con voz baja pero con un toque de ironía. Recuérdame que nunca te haga enfadar. Puso los ojos en blanco, apartándose un mechón de pelo de la mejilla. Ya haces eso cada vez que abres la boca. Siguió un breve silencio, roto solo por el crepitar de un fuego lejano. Entonces Ryusei se arrodilló, presionando su mano contra el suelo fundido y brillante. El pequeño fragmento de babosa que había enviado antes se arrastró por su brazo, su superficie brillaba con una luz tenue y se veían rastros de vapor que emanaban de su cuerpo. Él asintió brevemente. Buen trabajo. La babosa emitió un leve pulso en señal de reconocimiento silencioso antes de disolverse en un fino chorro de chakra y escabullirse, regresando al bosque Shikotsu. Pakura lo vio desaparecer, comprendiendo de inmediato que, en el momento en que apareciera, activaría la invocación inversa, sacándolos a los 3 de aquel campo de batalla en ruinas. Agárrate a mí, dijo Ryusei. Primero sujetó el antebrazo de Kazuo con firmeza y seguridad, y luego ofreció su otra mano a Pakura, con la palma abierta, con un gesto decidido, por una razón que solo él comprendía en ese momento. Hizo una pausa, buscando con la mirada la de él por un instante, antes de colocar su mano en la de él. En su expresión se vislumbraba algo indescifrable. Su agarre era firme, pero teñido de una tensión silenciosa que ninguno de los dos abordó. Sus manos se encontraron, y en esa breve pausa entre latidos, la mirada de Ryusei se dirigió hacia arriba. Es hora de irnos. Kazuo miró con sorpresa a su sobrino y a la poderosa y misteriosa Kunoichi, mientras el aire a su alrededor se curvaba y se retorcía, y el mundo se plegaba hacia adentro en un arremolinado vacío de luz azul. Explicaré su identidad más adelante. Kazuo simplemente lo dijo con indiferencia, sin pensar mucho más allá del alivio inmediato de estar vivo.
Simplemente estaba agradecido de haber sobrevivido y de ver lo poderoso que se había vuelto su sobrino, incluso cuando tantos de sus camaradas de décadas pasadas habían caído. El pensamiento me produjo una punzada de tristeza, pero debajo de ella, una ardiente determinación de venganza comenzó a echar raíces aún más profundas. Entonces, el patio calcinado se disolvió a su alrededor mientras se hundían en la onda dimensional, desapareciendo por completo. Respecto a este intercambio, al clon de Ryusei le quedó claro que su objetivo nunca había sido él. Su objetivo era proteger al daimyo y a la mayor parte posible de su familia, y a juzgar por lo que percibía desde el exterior, lo habían logrado. No les importaría este clon de sombra. Probablemente solo querían borrarlo, eliminar el peligro de una vez por todas y acabar con el último Senju, Kazuo, junto con Pakura, su nuevo y misterioso aliado a sus ojos. Así pues, en cierto modo, Ryusei admitió que ellos eran los verdaderos ganadores, aunque hubieran pagado un precio muy alto. La pérdida del vicecomandante de Road, Tatsuma Aburame, y de ese joven y talentoso Inuzuka, sin duda el agente de Road más prometedor de su generación, o de todos los tiempos, en opinión de Ryusei. Ryusei se dio cuenta de ello cuando percibió débilmente el chakra de Gakuya durante su breve enfrentamiento con Pakura hacía apenas unos instantes. El adolescente, un poco mayor que ella, ya había alcanzado el nivel de Quasi-Kage en un tiempo absurdamente corto para la mayoría de los shinobi de este mundo. Por ejemplo, cuando comenzó la guerra y le tendieron una emboscada, Gakuya ni siquiera había alcanzado el nivel de Jonin de élite. Aún así, Ryusei lo consideraba más una pérdida de Danzo que de Hiruzen. Shinsuke resultó herido por él, pero no de gravedad. Quizás fue solo una pequeña venganza. Además, al final, sabía que la verdadera batalla, y la victoria real, se decidirían en otro lugar, donde su cuerpo principal luchaba ahora por sobrevivir. Y por eso, mientras se hundían en el retorcido vacío entre los espacios, el clon de Ryusei no podía librarse de la inquietud que le atormentaba la mente. Le preocupaba profundamente cómo se encontraba ahora el cuerpo real, qué planes había puesto en marcha finalmente el enemigo, qué legendaria creación de Edo Tensei podrían haber encontrado y desatado contra él, y si el original podría soportarlo todo una vez más después de un período tan largo de paz inestable. ¿Se había vuelto lo suficientemente fuerte en ese tiempo? Esa pregunta, por encima de todas las demás, lo atormentaba. 209. El fantasma que vino por el último Senju. Mientras tanto, algún tiempo antes del ataque de la facción Hokage al palacio del daimyo, en lo profundo de los confines meridionales de la Tierra del Agua Caliente, donde estaba estacionada la división de Ryusei, la situación permanecía en calma. El cuerpo principal de Ryusei estaba apostado allí, al mando de una de las secciones de combate cuasi independientes de Konoha, encargadas de vigilar las costas. Durante meses, esta región había experimentado cada vez menos incursiones, ya que Fugaku Uchiha, el comandante supremo del frente de Kiri, estaba cambiando el rumbo de la guerra de manera constante, ayudado ocasionalmente por las rápidas intervenciones de Minato. Pero desde kilómetros de distancia, moviéndose silenciosamente a través de las tierras altas boscosas, otra figura avanzaba, un hombre solitario enmascarado, envuelto en una oscura capa de batalla, cuyo leve crujido susurraba contra el viento. Sus pasos eran deliberados, firmes y llenos de intención asesina. Danzo Shimura. Su brazo derecho aún conservaba la grotesca modificación, y el débil pulso de poder oculto bajo las vendas. Sin embargo, el resto de su cuerpo estaba curtido en la batalla y listo para la acción. Estaba buscando a Ryusei Nishida. A estas alturas, era evidente que la facción del Hokage no tenía ni idea de dónde se encontraba la base principal o el escondite personal de Ryusei. A pesar de todos los espías e informantes que habían infiltrado y reclutado en sus filas, ninguno había logrado dar con su paradero. Ryusei no necesitaba mostrarse físicamente para liderar. Daba órdenes a través de sus clones de sombra, coordinando todo a distancia. Como comandante de la sección, era prácticamente imposible que cualquier shinobi ordinario supiera dónde se encontraba realmente su cuerpo, o si alguna vez lo habían visto. Además, todos los sensores que enviaron desde el exterior fueron finalmente detectados y desactivados por él, de forma discreta y eficiente. Las capacidades sensoriales de Ryusei habían crecido mucho más allá de lo que cualquiera de ellos anticipaba, e incluso entre los rastreadores más avanzados, de toda la aldea, en grupos, nadie podía encontrarlo. Finalmente, dejaron de intentarlo por completo. Cada intento fallido solo les costaba más personal valioso, que era engullido uno a uno sin dejar rastro. Pero los únicos que habían llegado a ser verdaderamente cercanos a él ya estaban comprometidos desde hacía mucho tiempo.
En un momento dado, creyeron tener dos informantes perfectos. Los antiguos compañeros de equipo de Ryusei, Renjiro Atake y Kanaiga. Durante meses, después de la graduación, creyeron que estaban proporcionando la información correcta sobre las acciones de Ryusei, su progreso y su actitud hacia Konoha. Pero todo cambió cuando Ryusei puso en marcha su operación Daimyo y trasladó su unidad al frente de Hot Butter. Fue entonces cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Los informes comenzaron a escasear. La información que recibieron resultó fragmentada, contradictoria y sospechosamente conveniente. Finalmente, la facción del Hokage se dio cuenta de lo impensable. Que tanto Renjiro como Kanae se habían pasado al bando de Ryusei en algún momento sin percatarse. Y la comprensión más profunda que siguió fue aún peor. Ryusei sabía que una vez controlaron a esos dos. Lo había previsto. Y sin embargo, en lugar de eliminarlos, los había transformado. En silencio. Completamente. En el momento en que la facción de los Hokage comprendió eso, su comunicación interna flaqueó. Dejaron de fingir que dependían de esa pareja para obtener datos relevantes, porque todo lo que les llegaba ahora se le enviaba directamente a Ryusei. Luego llegó el mensaje que selló su vacilación. El propio Ryusei, a través de intermediarios, emitió una clara advertencia. Si alguna vez se atrevieran a actuar contra Renjiro o Kanae, especialmente si la rama principal Iga intentara activar el sello maldito de Kanae de forma remota, bajo la instigación del Hokage, a través de la distancia, sobre ella, entonces él tomaría represalias de inmediato, y su represalia comenzaría con el propio Daimyo. Fue un ultimátum simple y aterrador. Y le creyeron. Porque a estas alturas, todos sabían que Ryusei realmente podía hacerlo. Con el contrato de invocación de babosas, con su aterradora capacidad sensorial y con su poder ahora a niveles de Kage altos, nadie podía acorralarlo el tiempo suficiente como para matarlo inicialmente. Sabían que, en su opinión, probablemente podría sobrevivir incluso sin la carta de Daimyo. Aunque perdiera esa ventaja, se había vuelto lo suficientemente fuerte y escurridizo como para escapar y vivir según sus propias reglas. Se produjo un punto muerto. No pudieron matarlo. No pudieron exiliarlo. No podían tacharlo públicamente de traidor, no mientras la vida del Daimyo estuviera en juego. Y eso era lo que más les preocupaba. Porque Ryusei no utilizó esta ventaja y su nueva fuerza para huir, ni para crear una fuerza rebelde, ni para escapar del sistema por completo. Se quedó. Siguió luchando por Konoha, oficialmente bajo su bandera, liderando tropas y realizando misiones. Esa fue la parte más inquietante. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se rebeló abiertamente cuando tenía todos los motivos y los medios para hacerlo? ¿Cuál era su objetivo final? ¿Acaso pretendía derrocarlos desde dentro? ¿Reemplazar por completo la facción del Hokage? ¿O acaso su venganza era algo más sutil, político, a largo plazo, algo que escapaba a su comprensión? Ya nadie podía saberlo. Pero Danzo Shimura, que ahora caminaba en silencio por el bosque, sabía una cosa con absoluta certeza. Odiaba a esos dos traidores, Renjiro y Kanae, incluso más de lo que odiaba al propio Ryusei. Para él, habían cometido el mayor pecado imaginable. Traicionar a Konoha desde dentro, abandonar sus deberes Anbu y elegir servir a un solo chico por encima de toda su aldea. Y, sin embargo, en el fondo, Danzo no los culpaba del todo. Culpó a Hiruzen. Porque esos dos habían sido reclutados personalmente por Shinsuke, aspirantes a Anbu elegidos bajo la supervisión directa del Hokage. La falta de lealtad, la corrupción de su voluntad, fue una mancha que recayó directamente sobre el liderazgo de Hiruzen y su hijo. Esta vez, murmuró fríamente al viento, la decadencia del pueblo empieza a acabar con él. En realidad, la razón por la que Danzo se atrevió a venir aquí personalmente, y por la que Hiruzen incluso lo permitió, era obvia. La versión de Edo Tensei de Danzo ya superaba con creces la de los otros dos ancianos. Su maestría y su desempeño estaban en un nivel completamente diferente, y Hiruzen carecía de la influencia necesaria para obligarlo a compartir esa versión perfeccionada. Por ahora, Danzo tenía la ventaja. Después de todo, ahora podía invocar personalmente a Sasuke Sarutobi, Kagami Uchiha, Mito Uzumaki, un Izuna Uchiha mejorado e incluso a ese nuevo, legendario y más fuerte. Con semejante ejército a su disposición, si Hiruzen, incluso con su control sobre el aparato gubernamental de la aldea, y Danzo llegaran a enfrentarse directamente, el resultado sería incierto. Ninguno de los dos bandos podía proclamar una victoria segura, y el pueblo no podía permitirse ese tipo de guerra interna en ese momento. Así pues, por primera vez en sus vidas, Hiruzen se vio obligado a ceder ante él, al menos temporalmente.
hasta que su propio equipo, junto con Omura y Koharu, no perfeccionaran su propia variante del Edo Tensei para igualar la de Danzo, el antiguo equilibrio de poder no podría regresar. Danzo, por supuesto, estaba orgulloso de ello. Se regodeó en esa supremacía temporal, aprovechando la oportunidad para volverse más fuerte que nunca, tanto física como políticamente. Al mismo tiempo, seguía persiguiendo a esos otros dos objetivos al otro lado del mundo, a quienes había conocido hacía unos meses, esos individuos misteriosos cuya existencia había sacudido por completo su visión del mundo. Uno con el Rinnegan, el otro con un posible Mangekyou Sharingan. He jurado que cuando los encuentre de nuevo, no volverá a fallar como antes. Con sus nuevos planes, cómo evitar que volvieran a escapar, y el inexplicable, e incluso mejor, arsenal de Edo Tensei, que era como otro regalo del destino, pretendía apoderarse del Rinnegan y finalmente ascender para convertirse en el verdadero gobernante del mundo shinobi. Precisamente por eso había decidido acudir personalmente al frente de Hot Butter. No confiaba en nadie más para esta tarea. Poseía el mejor Edo Tensei existente, y con las células Senju integradas en su cuerpo, podía mantener y manifestar simultáneamente a todas las almas invocadas más poderosas cuando llegara el momento de enfrentarse a Ryusei. No temía al muchacho, a pesar de saber que, en un combate individual puro, Ryusei aún podría superarlo, porque su ejército de muertos y su resistencia mejorada por Hashirama compensarían con creces la diferencia. Antes de partir, Danzo, junto con el círculo íntimo de Hiruzen, ya había convocado a las figuras reanimadas de Kagami, Mito y Sasuke Sarutobi, y les había explicado sus intenciones. Todos habían acordado cooperar, unidos no solo por el jutsu sino también por la convicción. Cada uno de ellos tenía fuertes vínculos con la fundación de Konoha, con su liderazgo y con la propia institución del Hokage. Aunque Sasuke Sarutobi no vivió para ver la fundación de la aldea, seguía siendo el padre biológico de Hiruzen. Kagami Uchiha y Mito Uzumaki eran iguales. Sus lazos con la aldea de la hoja y sus ideales no se habían desvanecido con la muerte. Así que, incluso si fueran liberados libremente, sin el control constante del chakra de Danzo, seguirían obedeciendo. Atacarían a Ryusei voluntariamente, por su cuenta, creyendo que lo harían por el bien de la aldea. Y esa distinción era de suma importancia. La técnica Edo Tensei consumía mucho más chakra cuando el invocador tenía que controlar activamente al revivido. Pero cuando se les permitió actuar por sí mismos, guiados por su voluntad y lealtad originales, el desgaste de chakra fue mínimo. La mayor parte de la energía se gastaba únicamente en el momento de la invocación, no en mantener el dominio sobre ellos. Por esta razón, Danzo solo necesitaría mantener un control perfecto sobre uno solo, Izuna Uchiha, ya que era la única alma invocada que no estaba alineada con su visión. Los demás actuarían por voluntad propia, como si volvieran a estar vivos, unidos por un mismo propósito. Incluso esa nueva y más poderosa invocación que había adquirido, por medios tan inexplicables que ni siquiera ellos pudieron descubrir cómo, también estaba, de alguna manera, alineada con este objetivo en particular. Y eso hizo que la confianza de Danzo fuera absoluta. Sin embargo, la verdadera razón por la que toda esta operación pudo ponerse en marcha con tanta rapidez no fue solo la planificación o la coordinación. Fue algo completamente distinto. Un extraño giro del destino. En los últimos meses, una serie de regalos relacionados con el Edo Tensei habían caído en sus manos, cada uno más improbable que el anterior. Pero el último, el que llegó hace apenas unas semanas, lo cambió todo. El propio Danzo lo había recibido. En ese momento, sus sesiones de estrategia estaban estancadas. No supieron encontrar la manera de acercarse a Ryusei con la suficiente discreción como para desplegar todo su poder. Cada vez que simulaban un ataque, se topaban con el mismo problema: su capacidad sensorial. Ryusei pudo sentir la presencia de Danzo incluso antes de que se acercara a pocos kilómetros. Y sin el elemento sorpresa, todos los Edo Tensei más fuertes del mundo no importarían si él, justo a tiempo, se teletransportara gracias a esas odiosas babosas que, en sus mentes, adquirió de Tsunade. Fue entonces cuando sucedió. Mientras el equipo de investigación de Danzo en la raíz diseccionaba y experimentaba con jutsus teóricos derivados de la estructura del Edo Tensei, poniendo a prueba su lógica de invocación y la mecánica del alma chakra, el propio Danzo se había recluido en lo profundo de la base de la raíz, experimentando personalmente con una serie de matrices de unión de almas. Buscaba maneras de perfeccionar su conexión con los muertos que invocaba, para obtener no solo su obediencia, sino quizás una pequeña parte de su capacidad. Entonces, de repente, algo salió mal, o bien, según el punto de vista.
Una oleada de ideas extranjeras inundó su mente como una represa que se rompe. Las imágenes, los recuerdos y los fragmentos de otra conciencia se mezclaron con la suya propia. Su cuerpo se estremeció, sus canales de chakra se agitaron y se retorcían violentamente. Y cuando terminó, se dio cuenta de lo que había recibido. Se trataba de parte del conocimiento de Mu, del segundo Tsuchikage. La comprensión de la cubierta desconcertante sin polvo, el legendario jutsu de invisibilidad y ocultación de Mu, el que le permitía borrar por completo su presencia de chakra, incluso para los sensores más hábiles. Nadie había logrado dominarlo desde la muerte de Mu. Sin embargo, ahora Danzo no solo comprendía su estructura, sino que la sentía. Sus canales de chakra habían cambiado, se habían remodelado sutilmente, como si se les hubiera añadido una nueva capa de refinamiento. No se trataba solo de imitación. Había adquirido un fragmento de la esencia misma del alma de Mu. Su percepción sensorial se agudizó más allá de lo que incluso sus células Ashirama le habían otorgado. Era como si el sexto sentido de Mu, la capacidad de percibir la vida y el chakra directamente a través de las perturbaciones atmosféricas, se hubiera fusionado con él. Por primera vez, Danzo pudo esconderse de verdad de los ojos de los vivos. Con esto, ya no tenía que temer ser descubierto por Yusei. Podía acercarse al chico directamente, suprimiendo su presencia hasta hacerla desaparecer, transformándose lentamente en ese estado transparente, mitad visible, mitad ausente, convirtiéndose en un fantasma que ni siquiera el agudizado campo sensorial de Ryusei podía registrar hasta que era demasiado tarde. Era casi poético. Ryusei, el chico cuya mayor ventaja era su dominio sensorial, sería derrotado por un eco robado de uno de los mejores sensores de la historia. ¿Podría Ryusei detectar a Mu si ese hombre estuviera vivo hoy? Quizás, pero para entonces Mu ya estaba relativamente cerca. Por lo tanto, para cuando percibiera la presencia de Danzo, ya sería demasiado tarde. Esa posición de algún lugar cercano era todo lo que Danzo necesitaba. En el momento en que estuviera a distancia de ataque, desataría su secuencia Edo Tensei perfeccionada, una invocación simultánea y previamente ensayada de sus 5 reencarnaciones legendarias, sincronizando su liberación de una manera que abrumaría por completo los reflejos de Ryusei. Aunque Ryusei intentara realizar la invocación inversa de babosas, nunca lo lograría a tiempo. Y si, por algún milagro, lo conseguía, tenían otro plan: marcarlo con la señal del Raijin volador durante el caos. De ese modo, ni siquiera retirarse a otra dimensión garantizaría ya la seguridad. Lo seguirían a cualquier parte, después de encontrarlo de nuevo más tarde para otro ataque. Danzo se había preparado para cualquier posibilidad. Sin embargo, sí sintió un atisbo de insatisfacción. Si el destino le había concedido una bendición tan excepcional, ¿por qué no había heredado también los otros grandes dones de Mu en aquel momento, concretamente su habilidad más poderosa y legendaria, la liberación de polvo? La respuesta era sencilla. Le faltaban los elementos adecuados. La liberación de polvo requirió fuego, viento y tierra. Danzo solo tenía tierra y agua. Las células de Ashirama que ahora poseía ya le otorgaban suficiente chakra y potencial sensorial como para poder comprender la esencia de las habilidades sensoriales y contrasensoriales de Mu, puesto que esos conocimientos ahora solo le proporcionaban la delicadeza y los principios sensoriales necesarios que siempre le habían faltado, junto con las técnicas mismas, además de su propia base, ahorrándole décadas de tiempo. Por otro lado, la cubierta desconcertante sin polvo estaba más en sintonía con la liberación de agua, un elemento por el que ya poseía una fuerte afinidad, lo que hizo que le resultara aún más fácil asimilarla y realizarla, a diferencia de la liberación de polvo. Aún así, se consoló a sí mismo. Él ya posee todo lo que necesita. Y cuando llegara el momento, su emboscada sería total. Quizás todos esos nuevos avances que habían logrado gracias al Edo Tensei, pero que no habían previsto, antes de esta operación, no fueron más que coincidencias, accidentes fortuitos nacidos de la persistencia y la presión, más que del destino. Después de todo, Danzo sabía que la tierra pura, las almas, las dimensiones espirituales, los paisajes mentales y todo lo que yacía más allá de la vida siempre habían estado entre las fuerzas más misteriosas y menos comprendidas del mundo shinobi. Tal vez no hubo ningún poder superior que guiara nada de esto, ninguna intervención divina ni destino en juego. Quizás simplemente tuvieron suerte, como Ryusei Senju, que durante toda su vida ha podido sobrevivir hasta ahora. O tal vez, pensó Danzo, la suerte misma era el único dios que finalmente lo favorecía personalmente. De cualquier manera, Danzo estaba listo para acabar con Ryusei a continuación.
Aprovechando su presencia casi invisible, planeaba colocar las invocaciones de Edo Tensei a su alrededor en secreto, rodeando por completo al chico antes de activar la técnica de forma remota con una sola orden.